Atentados de las Torres Gemelas, o más conocido como el 11S. El 11 de septiembre del año 2001, en Estados Unidos lo ataca un inesperado grupo de 19 terroristas islámicos conocidos como Al-Qaeda, provocando un impacto político y generando inseguridad y pánico en la sociedad. Los terroristas secuestran 4 aviones comerciales entre las 8:46 am y las 10 am. Fueron impactados contra los niveles superiores de las torres norte y sur del complejo del World Trade Center, ubicado en Nueva York. Sin embargo, se rumora que el objetivo principal del ataque era la Casa Blanca, marcando un antes y un después en las relaciones e inseguridad internacional. Algunos de los impactos fueron: 1. Aproximadamente mueren 3.000 personas y más de 6.000 personas quedan heridas. 2. Las torres fueron derrumbadas aproximadamente en menos de 2 horas. 3. Muchas personas quedaron afectadas psicológicamente y el impacto económico que causó fue de miles de dólares. 4. Estados Unidos responde al ataque lanzando una ofensiva militar en Afganistán, ya que quedaban los refugios de los terroristas del ataque del Al-Qaeda, entre muchos más impactos que causaron este desastre. COVID-19. A finales del año 2019 en China, exactamente en la ciudad de Wuhan, se genera un virus llamado coronavirus causado por el SARS-CoV-2 y hoy en día conocido como el COVID-19, siendo una enfermedad respiratoria, el cual se extendió a nivel global y fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, o más conocido como la OMS. Fue declarada el 11 de marzo del 2020. Alteró la salud, la economía y la política a nivel global. Algunos de los impactos fueron: más de 6.000 millones de humanos fueron afectados por el virus, casi 6.800 millones de muertos, aunque se consideran que hay más. Generan varios tipos de vacunas para aplicar en los seres humanos, las cuales a la fecha aún hay muchos lugares que solicitan el carnet donde certifique la dosis aplicada. Modalidades virtuales como las clases y el teletrabajo, crisis económica, cambios políticos, entre otros muchos más. Redes sociales y el Internet en el siglo XXI. La expansión del Internet ha generado muchas nuevas plataformas digitales como Instagram, Facebook, TikTok, entre otras más, las cuales hoy en día se usan como medio de comunicación viral y eficaz, siendo en la actualidad la herramienta para estar actualizado en cualquier parte del mundo. Sus impactos han sido los siguientes: se genera la educación virtual y el teletrabajo, evitando tener que movilizarse. Cambio de cómo nos relacionamos en la actualidad a lo que se conocía anteriormente, como por ejemplo compartir tiempo presencial. Hoy en día los influencers o creadores de contenido están reemplazando los medios tradicionales. Movimientos sociales a nivel mundial. Estos movimientos sociales han marcado el siglo XXI, como la comunidad LGBTIQ+, las feministas, el antirracismo, como por ejemplo el caso de Black Lives Matter, entre muchos más. Estos movimientos sociales han generado nuevos derechos, causando una gran fuerza en el mundo a lograr cambios políticos, culturales, generando nuevas conciencias y desafiando los pensamientos tradicionales, modificando valores y leyes. Algunos de sus impactos han sido debates parlamentarios y caídas de líderes, protestas en caso de defensa, cambios culturales, igualdad, cambios en empresas y marcas de ropa, entre muchos más. Guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es uno de los conflictos más significativos del siglo XXI por su impacto geopolítico, humanitario y económico a nivel global. Inició el 24 de febrero del 2022. Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania, escalando un conflicto que había comenzado en el 2014 con la anexión de Crimea.
aunque muchos expertos la consideran una invasión para enfrentar la expansión de la OTAN y recuperar influencia sobre el país. El presidente Volodymyr Zelensky ha respondido, que es el presidente de Ucrania, ha respondido también a estos ataques. Los impactos principales que han marcado, uno de ellos han sido la crisis humanitaria, las sanciones internacionales a Rusia, impacto económico global, también ha marcado la tecnología y la guerra moderna, impactos ambientales, la reconfiguración geopolítica, entre muchos más. Y en la actualidad ellos aún siguen en guerra. Crisis financiera y global en el 2008. Todo comenzó cuando Estados Unidos empezó a dar préstamos para casas a personas que no podían pagarlos. Pensaban que no pasaba nada porque si alguien no pagaba se vendía la casa más cara y listo. Fue una burbuja basada en una deuda muy fácil. Esos préstamos se agruparon en productos financieros que parecían seguros y se vendían por todo el mundo. Pero cuando la gente empezó a fallar en los pagos, en el 2008 quebró el banco Lehman Brothers y el miedo explotó, nadie quería prestarle a nadie y todo se congeló. Esto generó un gran impacto, ya que la economía global entró en crisis, millones de personas perdieron sus empleos, sus casas, sus ahorros y muchos gobiernos tuvieron que rescatar al banco con dinero público. La confianza en el sistema financiero quedó muy dañada y sus efectos se sintieron durante años, más que todo en Latinoamérica. Sin embargo, también afectó a muchos lugares más y adicional de eso, afectó mucho el sector comercial. Primavera árabe. Esto sucede entre el 2010 aproximadamente hasta el 2012. Donde pues muchas personas explotaron en varios países del mundo árabe porque la gente ya estaba muy cansada de la corrupción, de la pobreza y de los gobiernos que llevaban décadas en el poder sin dejar que nadie más opinara. Todo comienza porque en Túnez, en el 2010, exactamente en diciembre, un joven vendedor llamado Mohamed Bouazizi se quemó, pues la policía lo maltrató, le quitó su puesto de trabajo, la gente se indignó mucho y salió a las calles a protestar. Eso hizo que el presidente, que lleva más de 20 años en el poder, pues hubiera del país y él huyó en enero en el 2011. Eso hizo que generara más protestas en todo el mundo árabe. La gente pensaba que si en el país de Túnez pudieron sacar un presidente, pues en el país de ellos también lo podrían hacer. Uno de esos países fue como Egipto, cuando tumbaron al presidente Mubarak, que llevaba 30 años en el poder. En Libia la cosa pues resultó más que todo en guerra y el dictador Gaddafi fue asesinado. En Siria se generó una guerra civil, ya que el gobierno sí respondió con más violencia. Y muchos países árabes adicionales como Yemen, Bahrein, Marruecos y otros más pues se unieron a estas protestas. Todos los países que participaron resultaron muy mal. Sin embargo, en Túnez, donde iniciaron estas protestas, las cosas sí mejoraron mucho más porque se reorganizaron las elecciones y pues se generaron nuevas leyes. Esto genera un impacto de que muchas personas salieron a protestar y pues no terminó nada bien, ya que lo que provocó fue más guerra. Igualdad de matrimonio. Durante muchos años, las parejas del mismo sexo no podían casarse legalmente en casi ningún país. Se hablaba del tema, pero poco a poco la gente empezó a alzar la voz y ellos mismos se preguntaban que por qué ellos no pueden tener el mismo derecho si se están amando y no le están haciendo pues daño a nadie. El gran paso o el primer paso lo dio en Países Bajos en el 2001, convirtiéndose en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Fue histórico, a partir de ahí otros países empezaron a seguir ese camino. Por ejemplo, en el 2005, España se convirtió en uno de los primeros países de habla hispana en aprobarlo. En Latinoamérica, el primer país fue Argentina, lo legalizó en el año 2010.
En el 2015 se une Estados Unidos, lo aprobó a nivel nacional y pues claramente ese país pues fue primero mucha lucha para que pudieran aceptarlo. Ya después con el tiempo se fue sumando Canadá, Francia, México, Colombia, Uruguay, Alemania y pues varios países más. Sin embargo, para algunos otros países y en algunos otros lugares del mundo sigue siendo esto un tema polémico. Hay algunos países que aún no lo han legalizado. Esto generó un impacto para millones de personas poderse casar con la persona que aman, formar una familia y tener derechos como a herencias, adoptar o recibir atención médica como pareja. Dio también más estabilidad y visibilidad a la comunidad LGBTQ+. A lo largo del tiempo se empezaron a ver sequías largas como la sequía de África, California, Australia, y huracanes como el huracán Katrina en el 2005, incendios enormes como el del Amazonas en el 2019 o en Canadá en el 2023, olas de calor que empezaron a afectar a Europa a partir del 2022, rompiendo récords de temperatura, también derretimiento que hay en los glaciales, aumentando el nivel del mar y muchas cosas más que están impactando en este momento. Socialmente impactan a personas que han perdido sus casas, sus cultivos o incluso sus vidas por los desastres naturales. A nivel económico, los países han gastado miles de millones en reconstrucciones o en poder apagar incendios. Y a nivel global hay migraciones por el clima, conflictos por el agua y presión por cambiar nuestra forma de producir la energía. Sin embargo, a partir del 2015, los científicos han luchado y presionado para que actuemos antes de que sea demasiado tarde. Crisis migratoria a nivel global. Son momentos en los que millones de personas se ven obligadas a salir de sus países por guerras, pobreza, violencia, desastres naturales o crisis políticas, buscando refugio en otros lugares donde puedan sobrevivir y tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en el 2015, cuando en Venezuela entra la crisis económica y política, más de 7 millones de venezolanos han migrado, sobre todo a países de Latinoamérica. Actualmente, después del 2022, cuando la guerra con Rusia y Ucrania provocan una crisis migratoria más rápida de la historia, 5 millones de ucranianos salieron del país en pocos meses. Esto ha generado un impacto que ha marcado muchísimo a nivel humanitario, a nivel social, a nivel económico, a nivel político y a nivel cultural. Por ejemplo, a nivel social, cuando algunos países han recibido a los migrantes, unos los han recibido de muy buena manera, dándole muchas ayudas, pero otros han rechazado o los han puesto a vivir de una manera que no es tan digna y con condiciones muy duras. A nivel económico, los migrantes les toca aceptar, o la mayoría, trabajos muy duros que no son muy bien remunerados. Y la cultura también se ha visto muy afectada, ya que han cambiado muchas costumbres por los idiomas, las formas de convivencia y pues muchas otras más. Muchas gracias por la atención prestada.